Hoy vamos a hablar del tema de el último orden que nos queda de los artrópodos. Bueno, y este último orden es el orden de los hemípteras, que también tiene incluido dentro de este orden a los homópteros, ¿no es cierto?, que antes estaban separados como dos órdenes distintos. Lo único que tienen en común entre estos dos órdenes, el hemíptera y el homóptera, son el aparato bucal, ¿no es cierto?, que en ambos casos es un aparato bucal picador-suctor. O sea, el aparato picador-suctor, acuérdense, tiene dos conductos, por uno succiona la savia y por el otro inyecta algunas toxinas o también algunas otras virus o bacterias o incluso el mal de Chagas, ¿no es cierto?, que puede ser inyectado por ese segundo canal. Pero básicamente son los insectos que teóricamente son más perjudiciales para mí, digamos, desde mi punto de vista, a la agricultura por no solamente el hecho de producir el daño en sí, el insecto, sino también por todas las enfermedades que puede llevar, ¿cierto?, como vectores. Virus, bacterias, todos los organismos similares que se meten dentro de la planta. Bueno, acá estamos viendo un montón de distintas chinches, ¿no es cierto?, básicamente con distintas coloraciones y distintos formatos, ¿no es cierto?, en forma de escudo o en forma más alargada, o aquellas que tienen las primeros par de patas adaptadas para el agua, ¿no es cierto?, como para nadar. El orden hemíptera, entonces, como les decía, el aparato bucal picador-suctor, que tiene esos dos conductos, el primero para succionar la savia, el segundo para inyectar toxina, o lo que estuvimos hablando. Y en el caso de los hemípteras, principalmente, que son las chinches, el primer par de alas es hemielitro, o sea, la mitad coriácea y la segunda mitad membranosa. Y el segundo par, por supuesto, como en todos los casos, de membranosa. La característica de los chinches es que tienen estas glándulas que producen estas sustancias fétidas que son secretadas cuando, como una forma de defensa, ¿no? Por eso las chinches, cuando las tocas, tienen ese color, el olor muy desagradable, ¿no? Algunos ejemplos de algunas que son importantes como plagas, en el caso de las chinches, la chinche verde, la Nesara viridula, es una de las plagas más comunes en la soja, es una de las más importantes y por lo tanto hay que realizar siempre algún monitoreo para el control, sobre todo en los momentos desde la floración hasta el cuajado de la chaucha, ¿no es cierto?, básicamente. Son de ciclo incompleto, o sea que tienen huevos, ninfa y adulto, y más o menos el ciclo, ¿no es cierto?, biológico desde huevo hasta adulto está entre 40 a 45 días. En estos momentos, ¿no es cierto?, en la época primaveral, es donde realiza la copulación del macho con las hembras, y más o menos entre 3 y 7 días las hembras ya comienzan a colocar los huevos sobre las hojas, ¿no es cierto? Generalmente lo hacen en el envés, pero siempre en forma muy organizada, ¿no es cierto? Pueden observar acá en la foto, en la primera foto a la izquierda, cómo lo colocan en forma muy organizada, ¿no es cierto? Puede efectuar hasta 10 oviposiciones, ¿no es cierto?, y siempre ir superponiendo las filas que va agregando los huevos, ¿no? Y puede llegar hasta 130, 170 huevos
hembra, ¿no es cierto?, a oviponer. Luego de un tiempito empiezan a salir las primeras ninfas, ¿no es cierto? Esto tiene distintos estadios ninfales que va aumentando de tamaño, pero siempre con la forma similar al adulto, ¿no es cierto?, por ser de ciclo incompleto, hasta llegar al estado adulto, donde posteriormente se vuelve a formar, a copular, digamos, para producir un nuevo ciclo. O sea que el ciclo total está entre 40 y 45 días aproximadamente. Acuérdense que siempre la forma de pasar las condiciones adversas, tanto de temperatura como sería el invierno, como por la falta de alimentación, es en forma de huevo, básicamente, ¿no es cierto?, para todos los insectos. Las ninfas una vez que van emergiendo, tienen un color bastante rojo, como el que estamos viendo en la foto, y a medida que va pasando el tiempo va cambiando de coloración hacia una coloración más oscura. Primeramente se mantienen en forma agregada, digamos, a medida que se va el esqueleto, digamos, se va haciendo más rudimentario y se van acostumbrando al medio ambiente. Y en el segundo estadio ninfal es donde se empiezan a dispersar para buscar alimentación, ¿no es cierto? A partir de ese color, de ese segundo estadio ninfal, se vuelven coloraciones más oscuros y empiezan a aparecer distintos tipos de manchas que caracterizan, digamos, a las distintas especies. En el caso específico de la Nesara viridula, ¿no es cierto?, que es la plaga de la soja, como les decía, como tiene el aparato este picador suctor, empieza a succionar, chupan la savia y pueden ser colocados en diferentes partes de la planta. Básicamente, siempre necesitan de material más tierno, ¿no es cierto?, para facilitar el pinchazo, digamos, por este estilátino. Como les decía, el momento más importante y el más sensible para el caso de la soja es el momento desde la etapa de floración hasta el cuajado de la chaucha y, digamos, la formación del grano, sobre todo cuando el grano es lechoso. Si el ataque es al comienzo de las vainas y todavía no está desarrollado el grano, va a producir un retorcimiento, digamos, de las chauchas o de las vainas que hacen que se vuelvan improductivas. Por lo tanto, afecta rotundamente al rendimiento de la soja. Si es durante el momento de la formación del grano, sobre todo cuando el grano está lechoso, la vaina puede quedar vacía o parcialmente vanas. Y también el grano de soja también puede quedar, digamos, sin desarrollarse. Acá tenemos uno donde todo se desarrolló y el segundo donde afectado por la chinche no tuvo ningún tipo de desarrollo, ¿no?, en la foto. Bueno, hay muchos controladores biológicos, digamos, para estas chinches, en este caso de la chinche de la soja, la Nesara. Este es uno que vimos casualmente el primer día de clase, cuando les di el ejemplo de cómo se debe poner el nombre del género y la especie, ¿no es cierto?, que debe ser binomial latinizado, escrito y resaltado en el texto, digamos, ya sea por negrita, por cursiva o, en este caso, subrayada. Este es un díptero que se parasita a las ninfas y también a los adultos, ¿no? Coloca los huevos, acá estamos viendo, sobre el tórax o la cabeza de las chinches. Acá tenemos un montón de huevos colocados sobre la cabeza de la chinche o en el tórax, y produce luego la eclosión de las larvas que comienzan a alimentarse de la chinche. Otro, una microavispa, digamos, microhimenóptero,
que también se alimenta de los huevos, ¿no es cierto?, básicamente de las chinches. Este es el nombre Trisolcus basalis, una avispa pequeña, ¿no es cierto?, que tiene un ciclo de vida muy corto, de 12 a 14 días, pero con eso ya le sirve para parasitar sobre todo los huevos. En cítrico también tenemos el ataque de chinche. En este caso es una chinche que tiene las patas aladas, como les decía, habilitada para el nado y para nadar, y generalmente ataca a las mandarinas de maduración muy temprana, produciendo una picadura, digamos, en la fruta, lo cual hace que la fruta caiga muy tempranamente antes del estado de maduración, y también la fruta, aunque quede en el árbol, queda con un aspecto, un gusto, digamos, bastante amargo al ser comida, ¿no es cierto?, por las personas. 2 o 3 gajos donde está aplicado el aparato picador suctor, quedan sin jugo, quedan secos, duros, y el resto de la fruta con un sabor agridulce no muy bueno. La yerba mate también es afectada por la chinche. No es de demasiada importancia, pero en este caso las chinches básicamente también van a ser controladores biológicos del taladro, que sí, ese es un problema, es un coleóptero, como habíamos visto, que produce taladro, o sea, galerías dentro de los troncos de hierba, y una de estas chinches es realmente controladora biológica, ¿no? Ahí tenemos distintos tipos fácil de reconocer, básicamente por los colores que tiene, y a veces algunos de ellos camuflados con el color de la vegetación. En Eucaliptus, fue desde el año, mediados del 2005 aproximadamente, apareció en Argentina, apareció en Sudáfrica, también en Eucaliptus, y después se distribuyó por distintos lugares de Latinoamérica, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile, todo con producción de Eucaliptus. Su origen es australiano, es conocida como la chinche del Eucaliptus, que causó temor, digamos, en su momento por su presencia, ya que, a ver, vamos a ver, acá produce como si fuera el secado, sobre todo de las primeras filas de las plantaciones de eucaliptus. Es como si hubiera agarrado una helada, ¿no es cierto?, o una sequía en las primeras 3 o 4 filas. Si uno se va hacia el interior de la plantación del eucaliptus, ya tiende a estar normalizada. Acuérdense de ciclo incompleto, huevos ninfa adulta. Acá tenemos una hoja de eucaliptus atacada por distintos estadios ninfales, ¿no es cierto?, del adulto. En los huevos, de coloración negra, y como si fueran pasas de uva achatadas, ¿no es cierto?, básicamente colocadas también, al igual que lo que habíamos visto en el caso de soja, uno al lado del otro, ¿no es cierto?, en doble fila. Y acá podemos ver en el tamaño natural, digamos, cómo sería estos huevos. Esto sería bajo lupa, ¿no es cierto? Acá, en este caso, sería en forma natural. La chinche del eucaliptus en primera persona, digamos, en primer lugar. Característica es no muy largo, de coloración marrón, como habíamos visto, de hábitos gregarios, o sea que por lo tanto está agrupado siempre. Huevos de color negro, como habíamos visto, también en forma agrupada y en forma achatada, como si fueran pasas de uva, ¿no es cierto? 30 a 35 días es su ciclo de vida. Vuelvo a recordar, ciclo incompleto, huevo ninfa adultos. Y las condiciones desfavorables para el insecto son temperaturas extremas, o sea, en verano tiende a desaparecer,
escasas lluvias, o sea, como tuvimos días pasados, eran contraproducentes para la presencia de la plaga, y por supuesto baja humedad relativa. Cuando apareció este problema, sobre todo fue importante en la zona de Apóstoles, Garrucho, hacia el sur, digamos, hacia la provincia de Corrientes, hasta Paso de los Libres. Esa zona fue bastante afectada, digamos, por la presencia de este individuo, y habían carecido todos los trabajos de poda y de raleo de las plantaciones, digamos, donde estaba afectada este chinche, porque al operario se le metía esta chincha dentro de la ropa y nadie quería trabajar, por lo tanto había aumentado los costos, digamos, en esta zona, o los lotes que estaban afectados por chinche, para los trabajos de poda y de raleo. Así que de ese punto de vista fue beneficiario para los operarios. Esto se monitorea con trampas amarillas. Estas son trampas amarillas comerciales que son similares a las que se están utilizando, ¿no es cierto?, en forma casera para los prácticos nuestros. Tratamos de simular. Fíjense la captura que ha tenido esta trampa, ¿no es cierto?, pero sí con pegamento, digamos, especial que ya venden en forma comercial. Nosotros reemplazamos ese pegamento, por supuesto, por grasa, tratando de simular la forma de pegarse, ¿no es cierto?, los insectos. Bueno, una de las plagas que no afecta a la agricultura, pero sí es muy importante y por lo tanto tratar de recordarles, es el mal de Chagas. Esto afecta al humano y sobre todo es de suma importancia en el norte de la Argentina, sobre todo en aquellos lugares donde todavía hay construcciones, digamos, bastante precarias, donde que permite que las vinchucas, o sea que sería una chinche, ¿no es cierto?, que es la Triatoma infesta, habite, digamos, o se esconda en esos lugares, digamos, de las habitaciones, de las casas precarias, como sean de barro, de techo de paja, o aquellos que tengan algunos vestigios donde se puedan ocultar. Este tipo de vinchucas son, generalmente actúan en la oscuridad de noche, no les gusta la luz, son lucífugos, o sea que se esconden de la luz del día o de la luz eléctrica, ¿no es cierto? Fue descubierta por el epidemiólogo brasileño Carlos Chagas, por eso lleva su nombre, y se cree que fue la enfermedad que dio muerte a Charles Darwin. Charles Darwin fue un botánico, digamos, europeo que vino acá a Sudamérica y que anduvo recorriendo todo, incluso tiene el nombre de abajo del canal de Darwin, digamos, que une el Atlántico con el Pacífico al sur del país, porque fue uno de los que primero estuvo recorriendo toda esa región. Tenía residencia en Montevideo y, por supuesto, después ahora vamos a tener una clase sobre la teoría de evolución, que fue Darwin uno de los, digamos, propulsores de esa teoría de la evolución, ¿no? Sobre todo para los animales y los humanos. Bueno, esta vinchuca lo que transmite es un parásito que es el Trypanosoma cruzi, que está presente en el intestino de la vinchuca. Entonces cuando se produce la defecación de las vinchucas, va junto este parásito, ¿no es cierto?, que se lo conoce como Trypanosoma cruzi. Alrededor de 25 millones de personas que se encuentran en riesgo y más de 6 millones de personas que están infectadas. Y el problema de esta enfermedad es que es silenciosa y silenciada. O sea, a veces la misma persona que lo posee no se da cuenta que es portadora de este problema.
Bueno, acá está la zona en rojo, todo Centroamérica, y la parte sur del continente americano, desde parte de Brasil, Paraguay, Bolivia, y hasta la Patagonia, digamos, son zonas de... se caracteriza por tener estas bandas amarillas en los costados, digamos, que permite diferenciar, y fíjense en el aparato bucal, picador suctor, bien potente. Estos son la sintomatología que produciría, ¿no es cierto?, se alimenta de sangre del humano, ¿no es cierto? Se alimenta de sangre, y al alimentarse de sangre coloca, digamos, junto con el excremento, con su defecación, la chinche, el parásito, ¿no es cierto?, el tripanosoma. Uno al rascarse introduce ese parásito en la herida que dejó, digamos, la bichuca al alimentarse, al chupar, digamos, y que generalmente es en las zonas sensibles cercanas al ojo, ¿no?, donde se hace la aplicación. Bueno, esta es una sintomatología de una persona que ha sido picada por la bichuca y transmite el mal de Chagas, ¿no es cierto?, esta hinchazón de todos los párpados y dificultando la visión. Acá el ciclo de la vinchuca, ¿no es cierto? Siempre acordándonos que es ciclo incompleto, y fíjense cómo resaltan acá para el reconocimiento de la vinchuca las partes amarillentas, ¿no es cierto?, que sobresaltan. Bueno, una vinchuca para infectarse tiene que picar a una persona que sea portadora, digamos, que esté afectada ya por el mal de Chagas, ¿no es cierto? Al succionar, digamos, la sangre, porque se alimenta de sangre en este caso, succiona también el tripanosoma, ¿no es cierto? Bueno, luego va hacia una persona que está generalmente de noche, durmiendo, descansando, y ahí cuando las horas nocturnas, porque le digo que le gustan los horarios nocturnos, es donde produce la picazón, ¿no es cierto? Acá lo está mostrando, y también junto con esa picazón la materia fecal, ¿no es cierto?, que es portadora del tripanosoma. La persona, al sentir, digamos, la herida o el picazón, tiende a rascarse, y al rascarse introduce, digamos, la materia fecal junto con el tripanosoma, ¿no es cierto?, en esa herida, y ahí después comienza a dispersarse, ¿no es cierto?, dentro del organismo del humano. Acá está observando, digamos, si es portadora, digamos, en una muestra del tripanosoma, ¿no? Bueno, como les decía, después Chagas Massa, Salvador Massa, esta enfermedad se la conoce como Chagas Massa porque fue el que completó el estudio, digamos, sobre el tema de la epidemia de la enfermedad, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, acá lo que les comentaba, es silencioso porque no se sabe que la persona que lo posee no sabe que tiene la enfermedad generalmente. Entre las personas que manifiestan la enfermedad, los problemas más frecuentes son problemas de corazón, o sea que mucha gente muere por problemas de corazón y a veces no sabe, digamos, que es portadora de esta enfermedad. Se da aproximadamente en 3 de cada 10 personas. También en el aparato digestivo, aunque en menor proporción que para el caso del corazón. Y si está afectado, lo que va a sufrir son mareos, desmayos, palpitaciones, dolor en el pecho, ¿no es cierto?, relacionado al corazón, que pueden llevar a la muerte, ¿no es cierto?, fatiga, estreñimiento, ¿no es cierto?, del intestino, y dificultad para tragar. O sea que estos son los síntomas que ustedes deberían
recordar, digamos, para saber, digamos, que pueden ser afectadas por el mal de Chagas. Me acuerdo de una época cuando Formosa es una de las zonas más afectadas por esto. Me acuerdo que los viajantes que iban a Formosa, que dormían en hoteles, llevaban linternas grandes o faroles. Entonces, durante las noches, prendían las linternas mirando hacia el techo o prendían los faroles, de manera de que si había vinchucas en el techo, por la presencia de la luz, no se tiraran, ¿no es cierto? Porque realmente se tira del techo y cae sobre las personas o cercano a las personas que están durmiendo. De esa manera era una forma de evitar, digamos, que mientras haya luz no, las vinchucas no. Puede afectar, como ven acá, ¿no es cierto?, también a otros animales y a perros domésticos también, ¿no es cierto? Bueno, eso sería todo lo que tendríamos sobre chinches. Acuérdense que dentro de todos los grupos no es de demasiada importancia los daños que produce, aunque hay algunos cultivos, como es el caso de la soja, donde es una de las principales plagas. Y después hemos visto, sí, casos específicos, digamos, que afectan a plantaciones de cítrico, a plantaciones de eucalipto, a plantaciones de hierba, pero sin producir daños de gran importancia. Bueno, si no hay ninguna pregunta al respecto de esto, pasamos a este segundo grupo, que corresponde a los homópteros. Estos sí que son, como les decía hoy al inicio de la clase, los más peligrosos desde mi punto de vista, no solamente por el daño que producen, sino también por son vectores de otros problemas que son más graves, digamos, que el hecho del daño del insecto en sí. Este grupo son conocidos o anteriormente formaban parte de los homópteros. Hoy, como le dije al inicio, corresponden al orden de los hemípteros, básicamente porque tienen el mismo aparato bucal, picador suctor. Pero mientras las chinches tienen alas hemielitros, o sea, mitad coriácea y mitad membranosas en el primer par de alas, los homópteros tienen ambos pares de alas membranosos. O sea que lo único que los relaciona es el aparato bucal. Es un orden que tiene muchas especies, unas 35.000 especies. Acá tenemos insectos que generalmente pueden ser de tamaño casi invisibles, de 0,5 milímetros, como es el caso de los pulgones, o es el caso de las moscas negras, a 5 centímetros o más, donde básicamente también está acá la verdadera chicharra, ¿no es cierto?, que es de tamaño bastante considerable. Bueno, como les decía, aparato bucal, picador suctor, inyecta, por un lado succiona la savia, por el otro inyecta las toxinas o vectores de virus u otros organismos, como son bacterias del xilema o bacterias del floema, como es el caso de los fitoplasmas que afectan a los paraísos, transmitidos por chicharras. Pueden producir un daño secundario con el ovipositor al hacer la puesta de huevos, digamos, sobre todo en brotes tiernos, pero no es relevante, como les decía, comparado con el de vectores de virus o del aparato bucal en sí. Tienen 3 pares de patas caminadoras, pero en este grupo vamos a ver que hay un montón que son ápodas, o sea que no tienen patas, han perdido la capacidad de movilizarse una vez que están adentro, como es el caso de las cochinillas. A las membranosas, aunque también hay un grupo, como es el caso de aquellos que son
puestos partenogenéticamente, como el caso de los pulgones, o el caso de las mismas cochinillas que además de las patas han perdido la capacidad de volar, o sea, son ápteras. La reproducción es variada, básicamente sexuada, pero hay ovíparas, o sea que colocan huevos, y vivíparas, o sea que en el caso de los partenogénesis ya dan individuos vivos, digamos, que comienzan a alimentarse cuando las condiciones ambientales y comida es suficiente, se multiplican muy rápidamente a través de esta forma de reproducción agámica, ¿no es cierto? También son de metamorfosis incompleta. Esto es otro tema que los relaciona también con los hemípteros, además del aparato bucal. Tenemos huevos, ninfas, distintos estadios ninfales y adultos. Y la característica principal que ustedes la habrán observado posiblemente en árboles del arbolado urbano, sobre todo frutales, básicamente cítricos, pero otros frutales también lo padecen, en el fondo de la casa o aquellos que se utilizan para el arbolado urbano, que es la presencia de fumagina. La fumagina se produce sobre la segregación azucarada que emiten estos individuos, ¿no es cierto?, que hace que se forme este hongo, que es del género Capnodium, que es similar a un humo que se produce sobre la hoja, que se conoce con el nombre de fumagina. Acuérdense, fumo viene siempre de humo. Bueno, acá tenemos los exponentes, las cochinillas, que fíjense son ápteras y ápodas, o sea, no tienen alas ni patas. Las chicharritas en sí, o los cílidos, generalmente son chicharritas muy pequeñas, que tienen esa forma característica, ¿no es cierto?, del rostro hacia adelante y las alas plegadas en forma de hecho dos aguas. Pulgones acá, siendo por reproducción vivípara, tienen como va produciendo individuos ya vivos, ¿no es cierto?, vivíparos, y va produciendo descendencia cuando condiciones ambientales y de alimentación, digamos, le son muy favorables. Cochinillas algodonosas, que son aquellas que tienen ese aspecto como si fuera algodón, y que también con el hecho de succionar pueden producir secado de ramas e incluso de plantas pequeñas. Esto se ve mucho, tanto en las cochinillas estas como en las cochinillas algodonosas, en las plantas, digamos, en los helechos o en las plantas de la casa, cuando generalmente están en lugares internos. Si uno quiere solucionar este problema, saca esas plantas afuera de la casa, ¿no es cierto?, de la protección de la casa, la expone al medio ambiente y hay muchos enemigos naturales que la conducen. O sea que si ustedes ven que algunas plantas del interior de su casa tienen estos problemas, tanto de cochinilla seca como la algodonosa, sáquenla de la casa y van a ver que disminuye notablemente por la acción de controladores biológicos que se encuentran en la naturaleza, ¿no es cierto? Y tenemos dos subórdenes, los aukenorrhyncha y los esternorrhyncha. Dentro de los aukenorrhyncha tienen este rostro, como les decía, alargado hacia la parte anterior de la cabeza, antenas cortas, alas con nervaduras numerosas, son las alas muy nervadas, por lo tanto quiere decir que aquellos que la poseen, como es el caso de las chicharras, son individuos muy evolucionados. Y tenemos tanto juveniles como adultos de vida libre. Luego tenemos los esternorrhynchas, que son insectos mucho más pequeños. El rostro parece estar hacia abajo, ¿no es cierto?, mirando hacia abajo. Las nervaduras en las alas son más simples, por lo tanto no son tan evolucionados, pero sí las antenas son más largas, ¿no es cierto?, que en el caso del suborden anterior.
Bueno, dentro de la Euquenorrinca tenemos varias superfamilias. Ahí están las chicharras, básicamente, la familia Cicaidoidea. Ahí tenemos este ejemplo, por ejemplo, la Calloxida cinavarina, con el aparato timpánico, ¿no es cierto?, que utiliza como atractivo sexual, defensa o un llamado, digamos, agregador de individuos de la misma especie. Ahora en estos momentos vamos a empezar a escuchar seguramente el llamado timpánico, digamos, de las chicharras, y que básicamente tienen, acuérdense, el estadio ninfal pasa bajo, en este caso, bajo la tierra, ¿no es cierto? Emerge el adulto y empiezan a escucharse el ruido de las chicharras. Generalmente cuando empiezan a sonar las chicharras es porque, por ejemplo, las sandías ya están listas para comer. Acuérdense que cuando suenan las chicharras, las sandías están listas para comer. Membrácidos, como sería la cereza astulata, ahora después les voy a mostrar es parecida a una chinche, pero en tamaño más pequeño. Otras chicharras, las Ceciphus sicifolius, que son los que generalmente producen las lluvias de la tipa. Fíjense que aproximadamente 70 individuos succionan 1 litro de savia por hora, o sea que tienen una capacidad de succión muy importante. Y eso es lo que constituye la lluvia de la tipa, digamos, la secreción que producen estas chicharras, ¿no es cierto?, luego de succionar. Y los cicadélidos, hay varios géneros acá, un Cometopia, Molomea, Cafitofius, que son básicamente vectores de bacterias que afectan al xilema, o sea que introducen bacterias a través de su aparato bucal que afectan, digamos, a plantaciones. Hay varios ejemplos, sobre todo de frutales, que son afectados por eso. Y básicamente uno de los problemas que habíamos visto en clase pasada y que vamos a ver ahora más adelante, el caso de la fruta bolíctica, está muy relacionado a este tipo de insectos, ¿no es cierto?, que transmiten bacterias del xilema. Acá tenemos estos vectores que le estaba mencionando: Cometopia, Acrogonia, Bucefalogonia, Dilobacterus, que son las especies más frecuentes encontradas acá en Misiones. Dentro de los Sternorhyncha tenemos aquellos que son de tamaño más pequeño. Ahí tenemos los cílidos de Metaphalara espegaciniana, que es el cílido de la yerba mate, que produce lo que se conoce el rulo de la yerba mate, ¿no es cierto? Las aleirodoideas, que corresponden tanto a las moscas blancas como a las moscas negras. Ahí tenemos Bemisia tabaci, por ejemplo, que transmite todos los genivirus, en el caso de los porotos, de las legumbres. En el caso del tabaco, también es transmisor de este virus, del mosaico. O sea que son varios hospederos, digamos, que generalmente son de zonas tropicales o subtropicales, este tipo de insectos y los virus que transmiten. Los áfidos, que corresponden a los pulgones. Acá tenemos Cynara pini, que fue una plaga también que se introdujo en los años 80, básicamente, bueno, después vamos a hablar cuando veamos eso. Afecta a Pinus taeda, radiata. Le rompía la dominancia apical, como habíamos visto ya en algunos ejemplos, y al romper la dominancia apical, el árbol de pino pierde, digamos, la verticalidad y comienzan a brotar, digamos, ramas laterales, y por lo tanto queda inutilizado ese árbol. El pulgón negro de los cítricos, Toxoptera citricidus,
que transmite el virus de la tristeza, que causó la muerte de aproximadamente 15 a 20 millones de árboles de cítrico en el sur de Brasil y acá en la zona de Mesopotamia de la Argentina, a principios del siglo pasado, ¿no es cierto?, 1920, 1925 aproximadamente. El pulgón del algodón, el Apis gossypii, también, entre otros, ¿no es cierto?, pues hay varios pulgones que pueden resaltarse. Y las cochinillas, que pueden ser de dos tipos, las escamas secas o las algodonosas, como habíamos visto, ¿no es cierto?, en las fotos anteriores. Bueno, acá lo que les comentaba, la clorosis variegada de los cítricos, conocida como CBC, que es transmitida por chicharra, en este caso a cítrico, ¿no es cierto? Acá está la sintomatología, ya lo habíamos visto, me parece, en algunas otras oportunidades. Produce como si fuera un marchitamiento con la presencia de tipones, así que salen hacia la parte superior, que se conoce como especie de tipones locos. Las hojas tienen como en la parte del haz, en la parte de arriba, como una deficiencia, ¿no es cierto?, nutricional, que corresponde a a deficiencia de zinc, mientras que en el en vez se ven estas especies de gomas, ampollas gomosas, digamos, que caracterizan a la enfermedad en estas hojas, ¿no es cierto?, naranja básicamente. Acá tenemos en primer plano el chupón este loco que estaría acá arriba, este sería en primer plano, los síntomas de deficiencia vistos desde lejos, y cómo la planta empieza a reducir su crecimiento, su desarrollo, ¿no es cierto?, comparado con plantas normales. Pero el principal problema que tiene es el tema de la fruta bolita, que les había comentado, que les comenté que era una de las principales, uno de los principales problemas que hubo en la citricultura misionera, sobre todo en las naranjas que estaban injertadas sobre trifolios. Acuérdense para el día de mañana aquellos que están relacionados a la citricultura o que piensan comprar y poner alguna planta en el fondo de su casa, no van a usar nunca una planta de naranja injertada sobre el trifolio, porque le va a pasar esto. Le va a pasar esa sintomatología que les mencioné anteriormente y la producción de fruta de tamaño muy reducido y que no tienen jugo y que son durísimos, parece más como tipo bodoque. Acá se la comparan la planta de tamaño normal versus la de tamaño reducido. Son transmitidas, como les decía, por estas chicharras. Básicamente transmiten esa bacteria, que es una xylella fastidiosa. La xylella fastidiosa, como su nombre lo indica, afecta al xilema, y fastidiosa se le puso el nombre porque es muy difícil de aislar en medios de cultivo. Por lo tanto, se le puso ese nombre de xylella fastidiosa. Y habita en el xilema de las plantas y produce taponamiento. Al producir esos taponamientos, por eso es el tamaño de la fruta reducido. El agua, los nutrientes llegan hacia la parte superior. Bueno, ahí como les decía, los más capturados con trampas amarillas en plantaciones cítricas, plantaciones comerciales, fueron estas especies que ya les mostré las fotos anteriormente, en Cometopea facialis, Sonecinia grossia, Molomea consolida, Acrogonia, Scapitophyos, Niar bolivianus, Cereza frulata, que es un embrácido, en este caso un embrácido, y Cephalogona xanthophyes. Son las que más capturaron en trampas amarillas, pegajosas, en plantaciones cítricas comerciales. Para detectar cuáles eran, digamos, aquellas posibles transmisoras de todas estas que eran capturadas, se utilizaron estos test. Estos test son test serológicos. Ustedes habrán escuchado ahora por la famosa pandemia
de los test, digamos, serológicos, los test de PCR, algunos que miran los anticuerpos, como es que detectan anticuerpos de la enfermedad, otros para saber si ya fueron afectados por la enfermedad. Bueno, estos test corresponden o sea, esos test que ustedes escuchan corresponden a esto. DIVA quiere decir Dot Immunobinding Assay, o sea, es un ensayo de inmunológico. Esto significa que si las chicharritas, estas que estuvimos viendo, o las plantas, son portadoras de este anticuerpo, que sería el caso de la bacteria esta que estamos mencionando, reaccionarían con este antisuero al entrar en contacto. Acuérdense que el antisuero, producido por un antígeno, corresponde a un anticuerpo como si fuera una cerradura con una llave. O sea, cada llave abre una cerradura. Bueno, lo mismo pasaría con esto. Al aplicar estos test, digamos, están reconociendo a anticuerpos que están presentes, ya sea en la sangre de los humanos o en la savia, digamos, de las plantas. Bueno, se trató de detectar la presencia de esta bacteria, ¿no es cierto?, tanto en distintos homópteros, estos que vimos anteriormente, los cicadélidos que les mencioné, en malezas y en árboles de cítricos, ¿no es cierto?, para ver la interrelación que había entre todos estos tres componentes, insectos, malezas y árboles. Las malezas como refugio natural de las chicharras y como reserva, digamos, cuando no hay otra alimentación para esto. Bueno, así encontramos que, por ejemplo, Hortensia simili fueron positivas, Sonesimia grossa positiva para bacterias, Hiponidae también positiva en distintos momentos del año, ¿no es cierto? O sea que hay un montón de estas bacterias que fueron positivas en algún momento, pero no todas en el mismo momento, sino en otoño, en invierno, en primavera o en o en verano, ¿no es cierto? Esto sería básicamente que encontramos que hay un montón de estas bacterias, de chicharras, que son portadoras de la bacteria. Y también encontramos que hay una serie de malezas, como es la Comelina erecta, sería la flor de Santa Lucía, el Celecio brasiliensis, el Axonomus compreso, que sería el pasto yacaré, también fue positivo, Chloris aloquia, también positivo, las digitarias fueron positivas, Medicagos poliforma, o sea, el trébol, también positivo, la sida rombifolia, o sea, la escobadura, también fueron positivos. O sea que encontramos que chicharras y malezas son portadoras de la bacteria y por lo tanto pueden ser una fuente de infección para luego ser llevada a los árboles. Entonces hicimos este esquema de interacción probable, ¿no es cierto?, entre plantas y frutales de cítricos, las chicharras, cicadélidos y las malezas. En invierno, en primavera, en verano y en otoño. Los puntos azules cuadrados corresponden a las chicharras, mientras que los romboidales corresponden a malezas. ¿Y qué es lo que pasa con las frutas en rojo o con las hojas? En invierno es donde está presente la mayor cantidad de sintomatología en hojas y en fruto, en los dos casos. Todos esos síntomas que vimos se dan básicamente en los meses de invierno. Y ahí vemos que hay un porcentaje muy alto de positivos de chicharras, ¿no es cierto?, en ese momento. En los meses de primavera, cuando empieza la floración y empieza el nuevo brote, ese nuevo brote enmascara, digamos, los síntomas que había en hojas, pero todavía la fruta sigue siendo de tamaño pequeño y presente en el árbol. Pero ahí esa nueva brotación hace que haya mucha cantidad de insectos, pero los insectos dan generalmente
baja positividad en los momentos de primavera. Esto comienza a aumentar, digamos, para los meses de verano, pero ahí ya la fruta fue cosechada, ya no existe más, y tampoco las hojas muestran sintomatología, que sí empieza a incrementar en los meses de otoño nuevamente, antes de que llegue el invierno, donde se ve el máximo potencial o máxima sintomatología, tanto en frutas como en hojas. Entonces, esto está indicando de la transmisibilidad que producen las chicharras a estos árboles frutales. Este es un tema sofisticado, también de inmunológico, donde el color, ¿no es cierto?, más oscuro indica que son positivos. Esto, para que ustedes tengan una idea, de lo que se hace hoy en día para ver si son positivos para dengue. Se hace la extracción de muestras de sangre, ¿no es cierto?, de la persona sospechosa. Ahí se lo junta con un antisuero específico para una raza de dengue determinada. Se siguen los procesos y el que es positivo va a tener una coloración más oscura, con respecto a aquellos que son negativos, que tienen la coloración solamente del colorante utilizado, digamos, para esta reacción. Entonces, este es un test también inmunológico que se utiliza, digamos, para detectar, en este caso específico, la presencia de bacterias. Pero recuerden que es lo que se está utilizando para detección de dengue, básicamente, en las personas que están sospechosas de estar picadas por el mosquito. Y en un montón de otras formas de diagnosticar otras enfermedades, tanto en humanos como en vegetales. Se utiliza indistintamente para... Pero es un test inmunológico, quiere decir enzima, o sea, porque hay un proceso enzimático que acelera esta reacción. Link, porque hace una conexión entre el antisuero y el antígeno. Immunobanding, porque es un test inmunológico. Survey, que sería un ensayo, y assay. Y la otra técnica para detección es la PCR, que también habrán escuchado ahora con el tema de la pandemia. Esto es, es mucho más específico, es más, el diagnóstico es mucho más exacto, digamos. Es una técnica muy cara que se llama polimerasa chain reaction, o sea, está en inglés, que es la reacción en cadena de la polimerasa. O sea que para esto hay que extraer el ADN o el ARN del hospedero, ¿no es cierto? Mediante sangre o mediante hisopado, como está de moda ahora, o en este caso mediante la savia de los vegetales. Esto se hace esa extracción de ADN y el ADN se lo multiplica millonésimas veces, cosa de que sea leíble, ¿no es cierto? Ahí se utilizan unos primers para que reconozcan, digamos, una parte de esos ADNs y se siembra. Una vez que está obtenido esa cantidad de ADN suficiente, se siembran en estos geles y acá por electroforesis se llega a correr las bandas. Aquellas bandas que corresponden al mismo son las que se consideran positivas. Acá tenemos, por ejemplo, esta banda coincidiría con esta y se considera que son positivos. Esto también es lo que se utiliza para el reconocimiento de hijos de aquellos que no quieren reconocerlos, ¿no es cierto? Se hace extracción del ADN de la madre y del posible padre, y en algún momento va a coincidir con aquellos de la madre, como sería, por ejemplo, estos dos, y con aquellos del padre, también que sería este. Por lo tanto, este sujeto tiene el 50% de chance de ser hijo de la madre y este un 50% de chance de ser hijo del padre. Así que es una técnica muy potente, ¿no es cierto?, que permite hacer ese tipo
diferenciación. Acá está la chicharra, que es la que succiona 1 litro de savia, 70 individuos, y producen, por supuesto, el secado de las zonas donde están haciendo la extracción de savia. También pueden producir una espuma, digamos, que recubre a todo eso. Esto se nota mucho en lo que se llama el crespón, ahí en Misiones, se lo puede observar que realmente con el ataque de cochinillas, de chicharras, de esta chicharra, la Sisyphus sicifoli, produce como una especie de espuma que envuelve a toda la planta y también protege al... Pero cuando se disipa, digamos, esa espuma, queda seco estas ramas, digamos, que estamos viendo acá. Bueno, hacemos un recreo ahí, entonces, hacemos de 10 minutos. 10 minutos un recreo, 5 minutos aproximadamente, así terminamos con los pulgones. Profe, Sí. yo tengo una consulta que todavía por ahí no me quedó del todo claro con el tema de la nota. Yo me saqué un 63 en el parcial. Sí. Si me llega a ir bien con las otras notas, ¿yo tengo posibilidad de promocionar o no? ¿Quién es el que está hablando? Gastón. Gastón. Mirá, sí, tenés posibilidad, pues ahora vamos a hacer, yo le dije que íbamos a hacer un recuperatorio general para los 2 parciales, ¿no es cierto? El segundo parcial ahora, cuando terminemos el curso, y ahí va a haber un recuperatorio general, digamos. Si salen bien ahí, no, acuérdense lo que les dije ahí, los que están, sacaron más de 70 ahora, por ciento, esos están en condiciones de promocionar. El que saque 70, por supuesto, en el segundo parcial y complemente tanto lo del informe como lo de las consignas, esa persona promociona. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bueno, el que sacó entre 40 y 69, esa persona está en condiciones de recuperar, ¿no es cierto?, para promocionar. Y el que sacó menos de 40, sí es como que ya no, podría quedar regular, puede quedar regular, pero ya no tiene condiciones de promocionar.
Siempre complementando con lo de el informe de los prácticos y el informe de los prácticos y a las consignas, ¿no es cierto?, hasta que estamos dando. Y si, o sea, a mí me va bien en el segundo parcial, yo tendría que hacer el recuperatorio para levantar el primer parcial si quiero promocionar, ¿no? Y en ese recuperatorio entran los dos parciales igual. Sí, sí, va a ser un recuperatorio general para todos, es como si rindiera la clase, como si rindiera. Así habíamos quedado el primer día. ¿Cuánto sacaste vos, me dijiste? 63. 60. Bueno, yo estuve haciendo, esta es la primera experiencia que tengo con este tipo de parcial. O sea, yo estoy aprendiendo, al igual que el resto de los componentes de la cátedra, estamos aprendiendo al igual que ustedes este sistema, ¿no es cierto? No sé si ustedes ya habrán tenido oportunidad de aplicarlo anteriormente. Nosotros consideramos eso, ¿no es cierto? Que el que sacó más de 70, pues lo que te decía, más de 70, entre 40 y 60 y menos de 40. Bueno, el tema es que hice la comparación con los porcentajes de aprobados de años anteriores. O sea, yo estoy dando esta materia del año 97. Y todos los años hacemos un porcentaje de personas que aprueban el parcial, de aquellos que quedan regulares, aquellos que quedan aplazados. Y generalmente siempre está entre un 30 a 37% los que aprueban, digamos, para promocionar, 30% los que quedan regulares y el resto, digamos, es como que está dividido en tercios, ¿cierto? Un tercio de promoción, un tercio queda regular, un tercio. Acá más del 50% estaría en condiciones de promocionar. Por eso me dejó conforme, digamos, en sí el parcial, o la metodología del parcial, porque me parece que favoreció más al alumno, digamos, para que tenga mayores posibilidades. Pues ya te digo, más del 50% de los alumnos están o sea, estarían en condiciones de promocionar. Y es un porcentaje mucho más alto que lo que veníamos teniendo históricamente en la cruzada. ¿Sí? No sé, ¿tenés alguna otra pregunta entonces para hacerlo? No, ahí está bien, profe. Gracias. Bueno, Stoneways.
Bueno, vamos a seguir entonces. Bueno, vamos a seguir con los pulmones. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha, profe. Bueno, seguimos entonces. Los pulgones, también conocidos como áfidos, tienen un ciclo también incompleto, pero generalmente necesitan de un hospedero alternativo, un hospedero secundario. Por lo tanto, tienen distintas formas de alimentación para cumplir su ciclo biológico. Distintas formas de reproducción. Tenemos hembras vivíparas que producen por partenogénesis, o sea, en forma agámica, individuos, tanto alados como ápteros. Ahora después vamos a ver cuándo es uno, cuándo es otro. Y también puede producir formas sexuadas ovíparas, o sea que colocan huevos. Como les decía, el huevo es la forma de resistencia para condiciones ambientales adversas, como sería el invierno, ¿no? Es la forma de resistencia, porque el huevo, digamos, tiene esa caparazón que protege de esas condiciones, de, sobre todo temperaturas bajas, ¿no es cierto? Y cuando no hay alimentación disponible. Poseen sifones que segregan una abundante cera azucarada, que es por donde se forma la fumagina sobre esa, como les decía anteriormente. Es mutualista, con hormigas melíferas. Esta es una consulta que van a tener seguramente cuando sean técnicos. Generalmente lo que se hace visible es la presencia de hormigas, ¿no es cierto?, en las plantas que están atacadas por pulgones o alguno de estos homópteros, ¿no es cierto?, porque estas hormigas también se benefician, son mutualistas con el tema de la sustancia azucarada que segregan los homópteros, en este caso particular de los pulgones. Entonces, la gente lo que ve, observa, es la presencia de hormiga y con algún problema en la planta y piensan de que la hormiga es la causante de esa sintomatología. Pero las hormigas lo único que hacen es alimentarse de esa sustancia azucarada y transportar, digamos, como hay muchos individuos que no tienen alas de estos pulgones, hacia las zonas de la planta donde hay brotación para que se alimenten. O sea, de ahí la acción mutualista que tienen entre hormigas y pulgones. Hay formación de fumagina. En este caso sería una simbiosis entre el hongo que se forma y la sustancia azucarada, que generalmente es rica en hidratos de carbono, por lo tanto es un sustrato muy especial para la formación de este tipo de hongos. Es un hongo de revestimiento, o sea que no se introduce dentro de los tejidos de las hojas o de la planta en sí, pero básicamente en las hojas, y por lo tanto si uno le pasa un trapo o el dedo fuerte, se despega y queda como una película, y la superficie de la hoja intacta, ¿no? Y son vectores de virosis, básicamente porque, como les decía, son individuos muy perjudiciales, no tanto por el daño que causan por su aparato bucal picador receptor, sino por ser vectores de enfermedades. Bueno, una de las enfermedades que
que produce, en el caso del duraznero, por ejemplo, es el Yarca. El Yarca es un virus que afecta a todas las plantas de durazno, ciruela, damasco, básicamente todas las grupáceas. Es peligroso porque puede propagar a largas distancias, ¿no es cierto?, el virus, ya sea por púas o yemas, ¿no es cierto?, que es una forma de distribuir las enfermedades. Hoy en día, con las comunicaciones tan fáciles, digamos, entre distintos lugares y en poco tiempo, y es la forma en que se ha difundido también las enfermedades y también los cultivos en el mundo, ¿no es cierto?, por púas o por injertos, por plantas, ¿no es cierto?, completas o pie, o también por la presencia de semillas, aunque las semillas generalmente son filtros para los virus, ¿no? Producen plantas nucelares que generalmente están libres de virus. Pero bueno, en algunos casos, como en el caso del tabaco, por ejemplo, puede transmitirse a través de semillas. Pero en este caso es muy raro. La transmisión por pulgones generalmente es corta distancia, pues no tienen una capacidad de vuelo muy importante, por lo tanto solamente se produce en cortas distancias. Bueno, la eficiencia de la transmisión depende del tipo de virus, ¿no es cierto?, de qué especie de pulgón estamos hablando, de qué momento del año. En verano es más baja la probabilidad, en primavera con plena brotación, con brotación muy tierna, es un alimento muy fácil, digamos, muy requerido por los pulgones en ese momento. Por lo tanto, la eficiencia en la transmisión es bastante alta, al igual que en otoño. También depende de las plantas hospederas, que la variedad sea susceptible, y de la edad del árbol. Generalmente los árboles jóvenes están en brotación más constante, mayor tiempo, por lo tanto son más atacadas, digamos, por los pulgones, por tener alimentación adecuada y propicia en todo momento. Con respecto a los tipos de transmisión, la transmisión por pulgones puede ser persistente o no persistente. Esto va a depender un poco de la forma en que se alimenta el pulgón. La transmisión es no persistente cuando el periodo de adquisición es corto y solamente afecta a las células epidérmicas. Se alimenta muy poquito tiempo, de 1 minuto, y solamente inyecta el aparato bucal, el picador suctor, dentro de las células epidérmicas de las hojas. Y se lo llama así porque en el tiempo de 1 a 3 horas pierde el efecto, digamos, de transmitir la enfermedad. Hay un amplio rango de pulgones que pueden producir eso, y acá tenemos el ejemplo de, en este caso, el virus de Yarca alimentándose en células superficiales de la epidermis de las hojas. En ese caso es no persistente, mientras que en el caso de los virus o de las transmisiones persistentes, la alimentación con el aparato picador suctor es más profunda, ¿no es cierto? Llega al parénquima lagunoso. Por lo tanto, tiene más tiempo para la adquisición del virus, más tiempo alimentándose, y por lo tanto, ya durante todo su ciclo de vida va a ser transmisor de esa enfermedad. Ahí están los pulgones, un ataque de pulgón intensísimo, distintos estadios ninfales, con alas y sin alas, o sea, forman una población altísima atacando a tejidos tiernos, en este caso un brote de hojas de durazno, ¿cierto?
Bueno, acuérdense que para el monitoreo de los pulgones se utilizan las trampas estas de atractivas por el color, y básicamente se colocan a alturas, digamos, que correspondan a la altura del hospedero que se quiera utilizar, ¿no es cierto? O sea, que se quiera testar, digamos, a que ataquen. Más o menos unos 80 centímetros del suelo, en ese caso se lo colocó, después se lleva al laboratorio, se hace el recuento y se cuenta la cantidad. Exactamente lo que ustedes tienen que hacer en el informe de los prácticos, ¿no es cierto? Les estoy recordando, refrescando cómo serían los pasos a seguir. Y ahí hacen la clasificación, en este caso de ustedes, para el informe por órdenes, en este caso específico, la presencia de pulgones que transmiten este virus. Si hay algún caso de duda, se observa en la lupa, digamos, para determinar exactamente distintos hospederos que se pueden encontrar, en este caso el Apis gossypii, el pulgón del algodón, en naranjas, en laurel de adorno, otro Apis spiraecula, en durazneros, en nectarinas, en naranjas, en mandarinas, y así cada especie tiene distinto. La rosa también puede ser afectada por Macrocipho, una especie. El Mysus persicae, o sea, el virus de la manzana, en duraznos, nectarinas, en morrones, sobre todo bajo cubierta, bastante común observar. En acelga, en lechuga, también pueden ser afectados. Hay muchos enemigos naturales que se pueden encontrar, ya sea como predatores o de parasitoides. ¿Cuál sería la diferencia entre predatores y parasitoides? Esa sería una pregunta que le hago a ustedes, pero básicamente, para seguir avanzando en el contexto de normas, predatores son aquellos que causan la mortandad del individuo al cual es atacado, mientras que parasitoides no necesariamente van a provocar la muerte, pueden convivir, pero los debilita y de esa manera también disminuye, digamos, su acción sobre los hospederos. Acá, esto sería un ejemplo de lo que ustedes tienen que hacer, digamos, para el informe de los prácticos, pero en este caso hablando de distintos áfidos, distintos pulgones, ¿no es cierto?, en distintas fechas, cómo serían los niveles poblacionales de los individuos y resaltar aquellos que sean de mayor importancia y en este caso de ustedes, cuáles serían las trampas, digamos, y en cada momento las más efectivas para esa captura. Y relacionar la fecha con algún estado fenológico de la planta, sería si está en brotación, si está seco, si está en fructificación, si está en floración, de acuerdo a dónde la colocaron en ese momento. Bueno, esta sería una nueva especie de pulgón que se detectó en Mendoza, allá en la zona del Alto Valle, en Neuquén y Río Negro. Se trata del Chromaphis junglandicola, que ataca las junglas, es un árbol, ¿no es cierto?, la Junglan regia, así que importante. Y también enemigos naturales como microhimenópteros que se alimentan de estos pulgones. También los coleópteros, las vaquitas de San José, tanto en su estado larval como en su estado adulto, también son buenos controladores biológicos de pulgones y de cochinillas. En este caso, produciendo la momificación de los pulgones, ¿no es cierto?, quedan momificados totalmente inactivos. Tenemos el pulgón del pino, Cynara atlántica. Esta, como les decía, fue una plaga que apareció afectando a plantaciones de pino a mediados de los años 80 y producía daños en básicamente pinos taeda, que son los de mayor brotación,
lo que hacen el daño es, además de la herida que provoca, que puede ser fuente de entrada de otros microorganismos que producen el secado del ápice, también hacen que se pierda la dominancia apical y que empiezan a brotar las yemas laterales, lo cual pierde el eje, digamos, vertical, y por lo tanto la planta no es aprovechable desde el punto de vista maderable, ¿no es cierto? Pinus taeda era uno de los más afectados porque es el que tiene mayor capacidad de brotación, mucho más que el Pinus ellioti, ¿no es cierto?, básicamente. Y llegamos a virus de la tristeza, como les decía, esto es una de las epidemias más importantes que hubo en la silvicultura, tanto brasilera como en la Argentina, a principio del siglo pasado, 1920, 1914 a 1920, causando la mortandad de millones de árboles de cítricos que estaban injertados básicamente. Acuérdense que el cítrico, los frutales en sí tienen dos partes, la parte de la copa y la parte del pie. Hace un rato cuando hablamos de naranjas afectadas por CBC, les hablaba de que las naranjas, o sea la copa injertada sobre el trifolio, eran muy susceptibles a esa enfermedad, ¿no es cierto?, que producía una bacteria. En este caso, los afectados fueron las plantas de dulce, puede ser naranja, mandarina, básicamente pomelos, injertados sobre el apepú o naranjo agrio. Es la combinación susceptible a este virus de la tristeza que produjo la mortandad de esa cantidad de plantas, tanto en Brasil como en Argentina. La solución fue el cambio del pie o del porte injerto, ¿no es cierto?, por otro que sea más tolerante a ese problema, y de esa manera se solucionó el problema. ¿Qué es lo que pasa? Hay una acumulación de almidón en la zona del injerto, ¿no es cierto?, donde se une la copa con el pie por la presencia de este virus. Y por lo tanto, ahí no había paso de reserva hacia la parte aérea, y por lo tanto producía la muerte de los árboles por inanición, ¿no es cierto? El virus, como el nombre lo indica, de la tristeza, es porque el árbol mostraba ese aspecto así de triste, seco, y de esa manera moría. Una enseñanza para aquellos que sigan, digamos, en la agricultura, que lleguen a, cuando tengan la posibilidad de manejar una plantación. Acuérdense que siempre tienen que estar basados en una diversidad genética. Si van a hacer 20 hectáreas de un cultivo, recuerden que no hagan las 20 hectáreas del mismo material genético. Hagan una diversificación, tanto de copa, de pie, de semillas, de manera que haya distinto material genético. Si entra alguna plaga, alguna enfermedad, que no produzca esto que te estoy comentando, de que elimine 15, 20 millones de árboles de un saque. Al haber variabilidad genética, hay una disminución en los problemas sanitarios que puedan ocurrir. No solo piensen en los rendimientos, sino también piensen en la durabilidad de las plantas, sobre todo aquellas que son de ciclo perenne, ¿no es cierto? Vuelvo a repetir, no jueguen a un solo material genético, sino apuesten a la diversidad genética. Y bueno, pasamos al caso de las cochinillas. Estos son los insectos que, si nosotros seguimos con estas aulas virtuales, que todo es virtual, que todo es así, vamos a terminar como las cochinillas, ya se los había dicho en clases anteriores. Son los insectos que han tenido la mayor regresión morfológica, han perdido la capacidad de movilizarse, tanto por la pérdida de las patas como de las alas, así que son básicamente, una vez que se instalan, son inmóviles. Los machos son los únicos alados, con alas de las dos membranosas,
por eso se los llamaba homópteros, ¿no es cierto? El primer par membranoso, el segundo como si fuera en forma de ganchos. Las hembras en su estado adulto son ápteras, o sea, no tienen alas, son parásitas al huésped y van produciendo secreciones que producen esa especie de escama, ¿no es cierto?, que los caracteriza. Acuérdense que yo ya les había comentado, acá está en el párrafo siguiente, que las cochinillas son aquellos que producen el colorante típico rojo carmesí, para que se utiliza para las lacas de pintura, como así también para los lápices labiales, ¿no es cierto? Es el auténtico rojo carmesí, y en algunos casos se hace producción industrial de estas para la extracción básicamente de este color. Y básicamente se hace un monitoreo de cochinillas vivas. Como estas escamas los recubren, esas escamas cerosas, uno no sabe si realmente la cochinilla está activa o inactiva. Por lo tanto, con una especie de alfiler o de alguna espina, se levanta esa cochinilla para observar si la ninfa, digamos, que está activa o no. Puede estar muerta, ¿no es cierto? Y ahí no es necesario realizar ninguna acción o estrategia de control, ¿no? Acá tenemos las capas que se van formando a medida que se van realizando las mudas o los cambios, se va produciendo una nueva capa cerosa que los va recubriendo, y básicamente esa capa cerosa es la que los aísla, digamos, y los protege de la acción de predadores. La forma de control generalmente de estas cochinillas es mediante el uso de aceites vegetales o minerales que cubren a las cochinillas y le inhiben el intercambio gaseoso con el medio. Por lo tanto, mueren en forma de asfixia, ¿no es cierto?, como una forma biológica, digamos, de controlarla. No son de tamaño muy grande y generalmente tienen colores variados. Cada especie está caracterizada por un color, incluso por diseños que tienen en estas escamas que se van produciendo para proteger el cuerpo. Las cochinillas viven en colonia y pueden atacar tanto a ramas, hojas, frutos. Realmente afecta mucho el aspecto cosmético de las frutas cuando están afectadas, y porque queda esa mancha, ¿no es cierto?, al pasarlo, digamos, con un cepillo para limpiarlo, queda esa mancha amarilla que corresponde al lugar donde estuvo succionando la cochinilla. Generalmente en las épocas de sequía o en el estado de plantas jóvenes favorecen, digamos, o sea, favorecen incrementar las poblaciones rápidamente. En las épocas de sequía, porque básicamente no hay enemigos naturales que lo puedan controlar, ¿no? Acá como quedaría un fruto, todo como si fuera un mosaico de coloración amarillenta, que corresponden a los lugares donde estuvo succionando, ¿no es cierto?, las cochinillas, y produce ese daño cosmético que inhabilita para un fruto de muy buena calidad para el mercado de fruta fresca. Bueno, las ninfas femeninas son las móviles. Una vez que emerge del huevo, la primera ninfa, ellas tienen movilidad, tienen forma se llaman gateadoras, porque se van ubicando para buscar un sitio apropiado para su alimentación.
Una vez que encuentran ese sitio, clavan su aparato bucal picador subtor, ¿no es cierto? Y ahí permanecen hasta la muerte, alimentándose y luego cuando son copuladas por el macho, digamos, producir y ahí mueren. Las hembras tienen 3 intares. 3 intares serían 3 estadios ninfales, ¿no es cierto? En este caso se les conoce con el nombre de instares. Fíjense que cada insecto, cada orden tiene una forma específica de denominar, digamos, distintos estadios larvales, distintos estadios ninfales, como habíamos visto en el caso de los trips y de los isópteros, básicamente, ¿no es cierto? Y como les decía, el primer estadio es móvil, tiene patas, y se lo llama gateador. Tiene patas y antenas. Acuérdense que en este grupo las antenas están bien desarrolladas, no en el caso de la chicharra, donde son solamente vestigiales. Y eso les permite tener las patas, buscar, digamos, los lugares apropiados para su alimentación. El segundo estadio ninfal o instar es donde escogió para alimentarse y ahí comienza a perder ya las patas. Ya empieza a perder su capacidad de movilización. Y empieza a aparecer la cubierta de cera, que es lo que caracteriza a las cochinillas, en este caso escamosas, como se los llama, ¿no es cierto? Tienen 2 capas, ¿no es cierto? Una correspondiente al primer par y el otro correspondiente al segundo par. Por lo tanto, ya tiene 2 escudos protectores que van formando uno sobre otro y va tomando una coloración específica característica de la especie. La hembra adulta ya aparece a la ninfa del segundo instar, pero por supuesto ya va a ser más grande, la cubierta escamosa que lo protege va a ser más grande, tiene más poros, una vulva, ¿no es cierto?, que es donde copula el macho, y en este caso ya tiene 3 capas de cera, ¿no es cierto?, lo cual la protege aún más de las condiciones adversas, ¿no es cierto?, y también del ataque de algunos predadores que lo pueden atacar. Por otro lado, tenemos las cochinillas algodonosas o harinosas. Las que vimos anteriormente son las escamosas o secas. Estas son algodonosas o harinosas. Las harinosas son llamadas también chanchitos blancos, piojos harinosos, y son insectos fitófagos. En esta también hay varias que son transmisoras de virus, como vamos a ver el Pseudococcus livorni, que transmite virosis en vid, en manzana, peras, que son importantes y básicamente vamos a ver algunos ejemplos. Acá tenemos algunos daños por cochinilla, en este caso la cochinilla algodonosa, en plantaciones de pera. Fíjense que tiene un aspecto completamente distinto, más blando, más como si fuera presencia de algodón, de una espuma, con respecto a la que habíamos visto anteriormente, que son de secas, ¿no es cierto? En Argentina se la puede encontrar a esta, la Viburni, que es una especie cuarentenaria, o sea que para producir algunas plantas ornamentales, si queremos exportar, deberían estar libres de esta especie, ¿no es cierto?, a países que no sean, por ser una especie cuarentenaria, si queremos exportar, deberían estar libres de este insecto, ¿no es cierto? Ataca alfalfa, soja, acelga, algunas ornamentales, pera, vid, frutales de carozo, manzano, especies forestales también atacadas, nogales, comerciales, malezas,
Básicamente los helechos, como les decía, en el interior de las casas, también pueden ser afectados por este tipo de cochinilla, ¿no es cierto? Acá tenemos la algoza, tienen dimorfismo sexual, está la hembra, como se presenta, que es la parásita, y el macho, ¿no es cierto?, que es el único alado y que le permite movilidad para encontrar a las hembras. Como les decía, en el caso de los homópteros, el daño directo por la alimentación, por el aparato picador suctor, no es de significativa importancia, pero sí por tanto el virus que transmite y como por la segunda presencia de fumatina y también ocasionalmente de hormigas. El estilete lo clava directamente en el floema de las plantas, tanto de ramas, hojas, frutos, o sea que es más bien de tipo subvertical. Pero esa succión de savia por tiempo indeterminado y por las poblaciones que se producen, van produciendo el debilitamiento de la planta hospedera. Ciclo biológico, les recuerdo que son incompletos, huevo, ninfa, adulto, y la primera generación, como en el caso de las cochinillas secas o escamosas, que buscan el lugar para instalarse. En el caso del sur de nuestro país, donde está presente, esa actividad empieza en agosto, septiembre, y se empiezan a ubicar, digamos, en la base de los tecidos, de las ramas y brotes tiernos. Bueno, comienzan a alimentarse de la planta y empiezan a aparecer los primeros adultos, ¿no es cierto? Y las primeras copulaciones más o menos durante el mes de octubre. O sea que básicamente un mes y medio, 2 meses sería el ciclo biológico de estas cochinillas algodonosas. La segunda generación, o sea, la segunda generación de estos individuos llega hasta el mes de septiembre, o sea, otros 60 días aproximadamente. Y la tercera generación, que se da en las condiciones del sur de nuestro país, llegan hasta los meses de febrero. O sea que aproximadamente cada 60 días se va cumplimentando una generación. Y les vuelvo a repetir, invernan como si fueran, invernan en forma de huevo, que es la forma de resistencia, ¿no es cierto?, que tienen todo este tipo de plaga, condiciones adversas. En febrero, cuando se cosecha, por ejemplo, pera y manzana, las colonias que se detectan están formadas por hembras adultas, distintos estadios ninfales, masas de huevo, digamos, de la unión del cáliz con pedicelo. Hay formas de control biológico, en este caso no es que está pulverizando, sino que está distribuyendo controladores biológicos, ¿no es cierto? Básicamente para arraiguen, digamos, que se asienten. Son microhimenópteros que son fabricados en laboratorio y distribuidos en el campo para el control biológico de estas plagas. Distintas formas de realizar un toreo mediante cintas engomadas o también para la liberación de enemigos naturales a través de los estados copales en estas placas pegajosas, y al liberarse el adulto libera y ya está en condiciones de alimentarse, ¿no es cierto?, de sus alimentos predados. Bueno, y ahí estaríamos llegando a la mosca negra, pero básicamente estamos en horario, no sé si vamos a dejar acá hasta el jueves terminaríamos, digamos, con lo que nos falta de homópteros, que como vieron es un tema bastante largo, un tema apasionante, y sería
bastante apasionante, no solamente por el tema del bicho en sí, sino por todos los problemas que trae aparejado. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna cosa que haya quedado en el tintero? Se me pasó algo de la- del ciclo de los pulgones, no sé, que parece como que saltó esa parte, y no, pero eso lo voy a buscar y lo voy a repetir para la clase que viene, porque es muy importante, que tiene un hospedero alternativo, un hospedero secundario y un hospedero primario. Por lo tanto, es importante que tengan conocimiento de eso. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? Profe, buenas tardes. Una pregunta. Con, res- con Sí, respecto... ya me habías preguntado hace un ratito. ¿Cómo? Que hace un ratito me habías preguntado, pero sí, dale, ¿no? Preguntando. Eh, con respecto al trabajo. En la semana, Al trabajo, al informe de los prácticos. sí, al informe Sí. del trampeo. La semana pasada se pulverización en el lote. Y esta semana en el conteo cayeron mucho los valores de los insectos, o sea, las cantidades. Ajá. Y se marca nada más en la tabla que en esa semana se hizo un control. O Y es un dato interesante porque nunca habíamos tenido ese tipo de experiencia, así que me parece que sí, que está bueno. ¿Un lote de qué ustedes tienen la trampa? es un viñedo. Y ahí Un viñedo. se aplicó Amistar y Diacarasol, Portamato, creo que es. No, Pero no son insecticidas, igual tuvieron efecto. sí, es lo que pensamos que pudo haber. Funcionado. Sí, generalmente si es la acaricida puede tener algún efecto seguro insecticida, porque son más fuertes que los insecticidas en la mayoría de los casos. Pero bueno, me parece que es una buena experiencia, márquenlo a eso como que se aplicó ahí y seguramente va a resultar un dato importante, capaz salimos recomendando después a Mr. Top y el acaricida para control de bichos. ¿No te parece? Exacto. Muy bien. Sí, ese. Bueno, Muy, muy bien. muy efectivo, digo. Sí, sí, parece que sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay otra pregunta, entonces nos vemos el jueves a las 4. Y acuérdense que vamos a consultar algunos de los otros grupos de los prácticos para, para ver cómo van funcionando. Ya estaríamos medio cerca de finalizar, ¿no es cierto?, las 3 observaciones. ¿Cuántas observaciones les llevan? A ver, alguno que me diga ahí. En mi caso, llegaba a ser 3. ¿Ya tienen las 3? Ah, bueno. Pero dijo la A profe ver, Delia que son 4. la profe Delia, bueno. Una más, ¿está bien? Faltaría una más entonces para finalizar. Bueno, estamos bien. En noviembre estaríamos finalizando y ya pueden preparar el informe. Y acuérdense que tienen que hacer la presentación las últimas 2 semanas seguramente, pero vayan preparando ya el informe de acuerdo a... Bueno, nos vemos, que tengan buen día. Nos vemos, profe. Saludos a todos. Un abrazo. Bueno, igual, Chau, chau. chao.